¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más al programa Contacto Literario. Este es el espacio donde tienes la oportunidad de nutrirte y fortalecer tus inclinaciones literarias. Estamos muy contentos ya que Dios nos ha permitido una vez más reencontrarnos y hacer de nuestro quehacer una nueva oportunidad para adquirir nuevas experiencias. Y nos llena de orgullo poderles transmitir esa dosis de opiniones, vivencias y todo el vasto mundo de las letras y géneros literarios. En los controles nos acompaña nuestro amigo Ibis Pineda. Detrás de cámara nos acompaña Alejandro Sabarce y quien estará modulando para ustedes, Hilary Xavier, certificado de locución 100259. Este espacio es posible gracias a nuestros distinguidos anunciantes. Ferretería Electrimaster. Todo lo que busques en material eléctrico e industrial lo consigues en un solo lugar, atendido por su propietario, el ingeniero Ramón Zárraga. El doctor Michel Stampone, quien con su humildad ha logrado consolidar numerosos planes a nivel técnico y profesional y quien siempre ha estado a la vanguardia del quehacer productivo de nuestra región y nuestras instituciones educativas, como la Universidad Experimental Francisco de Miranda y la Escuela Técnica Industrial de Punto Fijo. Su mano amiga nos siga acompañando en este camino, sobre todo a las nuevas generaciones estudiantiles. Hoy tenemos el honor de recibir como invitado especial al doctor Héctor Leáñez. Él es abogado, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, jurisdoctor de la Columbia University en Nueva York, especialista en Derecho Mercantil y Derecho Administrativo. Igualmente, cursó la especialización en Derecho Internacional Comparado y Derecho Marítimo Internacional. Se ha desempeñado como abogado asesor y abogado negociador y superintendente de la Gerencia Legal de Divisiones de Operaciones de Producción, Refinación y de la División de la Faja Petrolífera del Orinoco, siendo además director corporativo de varias corporaciones petroleras y energéticas de Venezuela, Curazao, Panamá y Estados Unidos. Además, el doctor Leáñez ha sido profesor de pregrado y posgrado de universidades nacionales e internacionales y consultor en el área de Derecho Corporativo, Minas e Hidrocarburos, Seguros y Fianzas. Se ha desempeñado como abogado apoderado de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, la Procuraduría General de la República y la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba. Y lo más importante, es un lector nato. Bienvenido, doctor. Muy agradecido, de verdad, con la voz de Miranda, simplemente con usted, con el Hilary Xavier, ¿no? Quien dirige pues este programa, los amigos que nos acompañan, con Ibi, que lo conozco hace mucho tiempo. Y de verdad que estoy sumamente agradecido por esta invitación que me giraron a través del doctor Michel Stampone, que es amigo, es asociado a nuestra firma y es una persona con la cual pues tengo muy buena relación y que seguro está en este momento escuchando la emisión del programa vía streaming, creo. Y de verdad, bueno, un placer. Aquí venimos a Contacto Literario es para exponer lo que hemos conocido como lectores. No queremos hacer ningún tipo de críticas, ¿no? Sino bueno, lo que humanamente hemos podido absorber de esa magia que se transmite a través de la lectura y que yo considero que este es uno de los puntales, un programa interesantísimo porque lleva a la colectividad algo que se está perdiendo, que es la lectura y que es tan necesario, que los países del primer mundo están retomando, mientras nosotros estamos desechando por la IA y la hemos visto más como una solución inmediata, la IH, que es la inteligencia humana, que debe prevalecer, y eso es lo que se busca en este tipo de programas. Entonces, agradecido, de verdad. Claro que sí, ese es el objetivo, transmitir
a las nuevas generaciones ese interés por la lectura, por el conocimiento y por todos esos escritores que de una u otra forma siguen en nuestra memoria. Entonces, hablemos de literatura. El día de hoy vamos a hablar de un excelente escritor, Jorge Isaac, y traemos esta pequeña interrogativa. ¿Cómo hizo Jorge Isaac para vencer al olvido? Digamos que morir en la pobreza, lejos de la tierra que tanto amaste, y viendo cómo tus propiedades se deshacen entre los dedos, ese fue el triste final para Jorge Isaac en el año 1895. Cualquiera diría que la historia lo borraría de un plumazo, pero el destino tenía otros planes. Hoy venimos a analizar cómo un hombre atrapado por las guerras, perseguido por las deudas y envuelto en la nostalgia de un amor imposible, pudo trascender o pudo escribir una obra tan importante, ícono del romanticismo latinoamericano, que fue traducida a más de 30 idiomas y sigue trascendiendo a lo largo de los años. ¿Cómo hizo Jorge Isaac, este hombre de acción y controversias, para vencer al olvido? Miren, yo pienso que uno de los asuntos o de los papeles fundamentales para vencer al olvido es precisamente la trascendencia de la obra que tú has escrito, que tú has desarrollado. Y los juglares son sumamente importantes cuando tú buscas que algo no se olvide. Por ejemplo, en el caso específicamente de obras como María, que fue la obra puntual del romanticismo hispanoamericano, y que su autor es de quien hoy estamos hablando, de Jorge Ricardo Isaac, es una obra que está en todos los planteles de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, como una obra de necesario ensayo, de necesaria lectura en los primeros pasos que se dan en el bachillerato de todas estas naciones. Yo pienso que ese es el puntal más importante, porque yo le voy a confesar algo, que una de las primeras obras que yo tuve en mis manos siendo un adolescente fue precisamente la obra María. Cuando se me presentó la oportunidad de que usted me pidiese venir acá a su programa, principalmente usted me refirió a don Mario Vargas Llosa. Y yo dije, don Mario Vargas Llosa, premio Nobel, recién fallecido, todavía ha tenido una vida que es por todos conocida a través de la farándula, a través de la literatura, a través de los medios y las redes sociales. Pero un hombre tan interesante como Jorge Ricardo Isaac Ferrer, de verdad que, le tengo un gran agradecimiento a su obra, porque esa obra marcó muchísimo en lo personal la humanidad. Es una obra muy humanística, una obra bucólica, una obra que se desarrolla en una época de transición dentro de la época republicana de nuestras naciones. Y fue una obra que a mí en lo personal me impactó muchísimo por sus personajes, por el tratamiento del personaje de Efraín. Mi segundo nombre es Efraín, entonces me identifiqué muchísimo con ese tema. Yo soy de ascendencia judía, entonces también me identifiqué mucho con el tema de cómo se desenvolvía dentro de la obra la relación de Efraín con su padre Salomón, con su hermana Emma, la relación con Esther, que después se llamó María, una vez que es traída de Jamaica luego de la pérdida de sus padres. Toda la situación que vivieron esos adolescentes, ¿no? De María enferma, se enamoraron a primera vista, él tuvo que salir como judío errante a petición de su padre
a seguir estudiando, porque él estaba estudiando en Bogotá, y un poco vemos cómo la vida de Jorge Isaac se ve autobiografiada dentro de la misma novela María. Entonces, ¿cómo llegas tú a la posteridad? ¿Cómo dejas de ser olvidado? ¿O cómo tú logras no ser olvidado? Es no solamente por, como lo dije antes, la trascendencia de la obra que tú haces, sino también por toda aquella repetición de buenas referencias que hacen con posterioridad quienes te conocen y quienes te han conocido. Y yo pienso que este es un granito de arena también. Además, todos los granos de arena, los camionadas de arena que ponen los maestros de literatura en nuestros países para que se conozca la obra de Jorge Isaac, también este espacio es un grano de arena significativo para el conocimiento de la gente sobre la obra de Jorge Isaac. Pienso que a partir de ahora, aquel que no ha leído la novela María o los poemas de Jorge Isaac, yo les invito en lo personal a que se den ese espacio en la vida y puedan poder disfrutar de esta gran obra tan sencilla, tan humilde, pero tan grande a la vez como fue la novela María de Jorge Isaac. Claro que sí, así mismo es. Yo considero que para las personas idealistas como nosotros, cuando chocamos en esa etapa de la adolescencia, porque es allí donde nosotros llegamos a tener el primer contacto con esta obra, ya que está inmersa en el programa estudiantil de muchas instituciones a nivel internacional, y realmente nos encontramos con esta obra, caminamos inexorablemente hacia el amor a la literatura, no solamente por el romanticismo relevante que emerge de la obra, sino también todas esas historias y confrontaciones civiles que hubo en esta pequeña república, en Colombia, y además del paisaje geográfico que se describe detalladamente y a la perfección, como lo hizo Jorge Isaac en esta obra. Yo, por ejemplo, yo tengo una anécdota. Yo siempre, uno de mis escritores favoritos fue Jorge Isaac, a pesar de que solamente trajo a nosotros una sola obra. Y siempre me he inclinado porque siempre dije, cuando tenga mi hijo, va a llevar por nombre Isaac. Me gustaba Isaac. Y la muerte de Jorge, si no me equivoco, fue el 17 de abril. Y para esa fecha, a mí me dieron fecha de parto de mi hijo. Y yo dije, o sea, toda una cosa coincide con la otra. Y yo decía, bueno, mi hijo se va a llamar Moisés Isaac. Pero bueno, su padre, siguiendo el icono familiar de que todos se llamasen Adán, desafortunadamente le puse Adán Moisés. Pero él se iba a llamar Moisés Isaac gracias a Jorge Isaac. Entonces, así como tuvimos nosotros ese acercamiento hacia la vida, hacia esta obra, y nos vemos identificados, estoy segura que las generaciones que están por venir y lleguen a adquirir esta obra van a tener el mismo contento que hemos tenido nosotros como lectores. Continuamos con más de Contacto Literario. En este fragmento quiero hacer acotación de la novela María, dándole énfasis al paisaje como espejo del alma. En 1867, la historia hispanoamericana vio nacer a María, una obra que parece sencilla, pero va más allá de eso. El amor de dos primos, Efraín y María, el amor puro e imposible, sentenciado por una enfermedad incurable, y la distancia de un viaje a Europa. Pero Jorge Isaac revolucionó algo para su época. Él fotografió la geografía como un personaje más en la obra. El Valle del Cauca no solamente representa un fondo decorativo, sino más bien es la voz del alma.
Si los amantes son felices, la tierra brilla con azucenas y ríos cristalinos. Si la tragedia se aproxima, el cielo ruge y un pájaro negro toca el vidrio de tu ventana. Entonces fue así como Jorge Isaac nos enseñó que la tristeza humana palpita al ritmo de la tierra. Además, detrás de los suspiros románticos, Jorge Isaac dejó una fotografía sociopolítica importante para su época. El ocaso de las haciendas coloniales, las diferencias raciales de una república joven y el regazo de la esclavitud. Desde ese punto de vista, doctor Leáñez, desde su hipótesis personal, ¿cómo podemos hablar del poeta tomando en cuenta lo más ínfimo de la naturaleza geográfica de aquella época colonial, con todos estos acontecimientos históricos que estaban haciendo nacer no solamente una obra romántica hispanoamericana, sino el nacimiento de una nueva república? Bueno, es que tenemos que verlo en el contexto histórico también. O sea, si nos situamos, por ejemplo, en el nacimiento de Jorge Isaac, que es el 1 de abril de 1836, creo. 37. Estamos hablando de una naciente república. Tenemos que verlo en ese contexto. Venezuela está naciendo, estaban naciendo Colombia, estaban naciendo también Ecuador, luego de tener una compleja situación post-independentista, una compleja situación que venía de la Gran Colombia, de ser un territorio unificado, y con una gran tendencia hacia la agricultura. Nuestros países, Colombia no ha dejado de serlo. Nuestros países son esencialmente agrícolas. Y Jorge Isaac se presenta frente a esa realidad. Acuérdate que él nace en Santiago de Cali, que es la capital del departamento del Valle del Cauca hoy en día, pero estudió en Popayán. Popayán es la capital del departamento del Cauca, pero es una de las ciudades más cultas que había en Colombia en la época y que sigue siendo voz latinoamericana. Y de paso estudia en Bogotá. Entonces, cuando él regresa a la Hacienda del Paraíso, allí en el Valle del Cauca, que encuentra a María, pues él viene educado. María recién había cumplido, creo que 15, 16 años, cuando él la conoce, o la reconoce, porque eran primos hermanos. Y había sido prácticamente adoptada por sus padres en ese momento debido a la muerte de ambos padres, pues el hermano del papá de Efraín. Ese caso era representado por Salomón, que al final de cuentas es el papá de Jorge Isaac, que se llamaba Jorge también, pero George Henry creo que se llamaba Isaac. Y se encuentra en esa realidad, en una hacienda, con toda esos ojos preñados de tanto verdor, ¿verdad? Igual que nuestro escritor Máximo Rómulo Gallego, cuando él llega al Arauca y se encuentra con ese verdor, con esa todo lo inspira lo bucólico, la naturaleza. La naturaleza deja de ser un marco asociado a tu realidad para convertirse en un protagonista. Y eso es lo que nos brinda Jorge Isaac en la obra. La naturaleza, la costumbre de la época pasa a ser un protagonista más. Entonces, ¿quiénes están dentro de ese marco maravilloso? Bueno, están la gente que trabajaba en la casa de Efraín. Estaba su nana, que era la Nay Feliciana, ¿sí? Que era la misma, pudiéramos hacer el símil con la negra Matea, pues esas nanas que siempre hemos tenido en nuestras casas. Eso quizás no se ve en otros países ni en otras culturas, pero en la España se ha visto muchísimo. Además que venimos de una Colombia en esa época que, como digo, viene de una independencia
Vamos a hacer las veces de que Jorge Isaac en ese momento tendría unos 20 años, porque, y hablo de Jorge Isaac y hago el símil con Efraín porque es una novela autobiográfica, o sea, es imposible pensar en Jorge Isaac o pensar en Efraín sin pensar en Jorge. Pues entonces llega él a los 20 años, se encuentra con ese amor, ¿verdad? Un amor que estuvo no solamente impactado por la realidad de la salud de María, sino también por el gran compromiso que pesaba sobre la vida de Efraín. Era el hijo mayor, apenas tenía su hermana Emma, era el que era el heredero de toda esa cultura. Y entonces, además de la situación geográfica, bucólica, también tenemos que alimentarlo con el tema político. Estamos hablando de los años 50, 1850, 1856, y en Venezuela estábamos viviendo una guerra de la Federación, pero Colombia también está viviendo una transformación política en esa época. Viene de una familia conservadora judía, que pasa a ser conservadora católica. Entonces, en la tradición judía, el hijo mayor es el que lleva las riendas o el que está llevado a tomar las riendas de la familia. El padre dice, no, un momentico, yo estoy viendo esto raro entre los primos. Yo amo a María como una hija y a ti eres mi hijo, entonces, pero tampoco voy a truncar los planes familiares. Pero también se enfrenta con esa situación personal. Ve que María comienza con el tema de la convalecencia. Él le lleva a María todo lo que recoge en el campo. Ahí tiene la ayuda de Emma, la ayuda de Juan Manuel, el esclavo, el hijo esclavo de la nana Feliciana. O sea, entra toda la familia como que a convertirse también en un solo personaje alrededor de esos dos amantes, ¿no? Amantes digo porque precisaban el amor, porque el amor de ellos era muy respetuoso, muy puro. Quiero que se entienda eso, ¿no? Y ver esa tristeza que se ocasiona en esos dos seres, en Efraín y en María, cuando hay la separación, este se va a Londres, aquella queda en la casa. A veces duele más al que se queda que al que se va, porque el que se va a buscar y va a ver otras cosas, como en efecto pasó en la novela. Él comenzó a ver otras cosas en Londres sin dejar de pensar en María, sin dejar de hacerle sus cartas, sin dejar de estar preocupado por ella. Pero María queda postrada en una cama, donde su salud, que era sumamente frágil, comienza a mermar mucho más. Solamente la única ventana que ella tiene es precisamente hacia esa hacienda. Es lo único que ve, es el verde, las flores, las rosas, es lo único que la mantiene viva, esa expectativa de que algún día Efraín regrese. Y rechaza incluso propuestas matrimoniales, matrimonios arreglados, para ver si se podía salir, porque el padre no lo hacía por necedad. El padre lo que trataba era que pudiesen salir ambos de ese letargo, porque a pesar de que él veía el letargo de María, él conocía el letargo de Efraín también. Entonces, uno como padre también trata de arreglar la vida a los hijos. Eso también se ve en la novela. Sí. Entonces, y eso no dejó de ser sino la vida de Jorge Isaac. Cuando Efraín regresa, no le queda otra cosa sino llorar, tomar las cartas de María, enfrascarse quizás en el fracaso más grande que él tuvo en su vida, y que incluso uno de los aspectos más dolorosos, y por eso invito a todo aquel que es sensible a leer la novela, a involucrarse con la novela, es ese vacío de corazón que le queda a Efraín luego que regresa y no consigue a María. Y de verdad que eso es algo que nosotros hoy en día vivimos en la novela, pero vivimos también en la vida real. ¿Cuántos desamores no hay hoy en día que están sucediendo en este momento? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuánta gente precisamente por la distancia, por circunstancias sociales, políticas, económicas, han tenido que separarse? Unos han quedado aquí, otros se han ido.
otros se han ido y se han separado allá. O sea, leer la novela María es un poco trascender en el tiempo. Yo creo que eso es lo que le hace inolvidable también a Jorge Isaac. Ahora, debemos ver a este gran escritor como un héroe de la literatura, porque no era escritor. Él era un hombre educado, pero no era un escritor. ¿Qué lo lleva a ser él un escritor? Primero, yo pienso que lo que lo llevó a él era plasmar en blanco y negro toda esa historia con su prima. Indudablemente que eso fue lo que llevó a Jorge Isaac a que esto trascendiera. No trascendió en lo humano, pero sí en lo literario. Segundo, el gran amor que él tenía por la naturaleza, por su patria, por su Colombia, por su Valle del Cauca. Eso lo traspasó y lo logró poner en blanco y negro en la novela María. También las situaciones que se le generaron en su vida, situaciones de quiebra, porque las empresas, las haciendas de su padre frente a los hechos políticos, como pasó aquí en Venezuela, también se perdieron, pero él no dejó de ser un incansable. Entonces, ya el Jorge Isaac famoso, después de la novela, de que él escribe la novela María, que es reconocido dentro del literato colombiano y que trasciende esa novela hacia más allá de la frontera y empieza a ser tomado en cuenta, porque era un don nadie, era un hacendado más quebrado. Pero la novela lo llevó, fue como una bendición para él. Y no podemos obviar los nombres. Efraín significa bendición. Efraín fue una bendición para Jorge Isaac. Claro, y Efraín traducido en una novela que presumo que por el gran amor que él le tuvo a su prima, le colocó María. Pero es una novela que debería haberse llamado Efraín y María, ¿verdad? Porque ambos fueron los protagonistas de esta obra. Y esa obra lo lleva a él a ir más allá, ya al campo político. Se convierte en uno de los políticos más trascendentales de Colombia. Llega a ser, frente a una revolución en Antioquia, llega a ser presidente de Antioquia, de la República de Antioquia. Cuando aquí estaba alzándose la República del Sur y allá también estaba la República de Antioquia en Colombia. Llegó a ser representante en el Congreso colombiano. Y bueno, luego sucumbe frente a la política, dice me voy, se fue hacia el campo otra vez, se fue buscando las labores que hacía su padre, que eran labores de minería, de exploración, de antropología. Se fue hacia sitios donde estaban inexplorados en ese momento, pero que también representaban la economía que se estaba abriendo de Colombia y Venezuela. Por eso es que no podemos obviar ninguno de estos países, pues somos hermanos. En Venezuela estábamos en las primeras exploraciones petroleras, allá en Colombia también, y logró permearse en el sur del Magdalena, al norte del Magdalena, se fue a La Guajira. En fin, fue un hombre muy polifacético y eso también lo hizo trascendental. Por eso es que creo que este programa le está rindiendo un homenaje a un gran hombre, no solo de la literatura, sino de la vida republicana hispanoamericana. De la historia social política hispanoamericana, así es. Más allá de la trama de ese amor idílico, y como dice usted, cualquiera vive, hoy en día vivimos esa experiencia, ese idilio de amor, pero más que un amor idílico, sucumbía ante los designios de la vida, como lo es la muerte, la nostalgia de la muerte, la espera de la muerte, que yo diría que hoy en día la sociedad o el mundo, desde que nacemos, no nos preparamos para lo único seguro que tenemos los seres humanos en la vida real. Mientras que Efraín y María en esta historia se enfrentaban a ello en vida, veían que no se escapaban de una realidad
inexorable para ellos, como era la muerte o la separación misma, gracias a todas estas costumbres y tradiciones de la época. Y pienso que él, a través de su nostalgia y en medio de todas estas cargas que tenía encima, como lo acaba de bien contextualizar, él trató de enmarcar, dejar ese fruto de ese amor idílico que nunca fue concebido desde el punto de vista carnal, pero a nivel sentimental y literario lo trascendió por siglos y siglos, y estoy 100% segura de que va a seguir trascendiendo. No, y una de las cosas más interesantes también de la novela es precisamente lo que tú acabas de decir. No transmite una situación carnal, sino un amor idílico, un amor verdadero, por una parte, y por la otra también pudiésemos tomar otra novela y colocarla aquí en lo que es la agonía de la muerte de María, es la crónica de una muerte anunciada. O sea, ya cuando María empieza a sucumbir en la enfermedad, ya ellos sabían que ella iba a morir. Entonces, esa agonía de 5 o 6 años, esa mujer con ese corazón roto, yo pienso que fue peor el remedio que la enfermedad. Claro, entonces entramos en el tema social, en el tema familiar. Dice, ¿por qué ese papá tomó esa decisión en ese momento? De separarlo. Obviamente el papá lo que estaba estaba enfocado en el tema de la trascendencia económica de la familia. No estaba centrado en el tema sentimental o de las emociones de los hijos. Y tomó para él la mejor decisión. Quizás él hubiese esperado que esos muchachos hubiesen vivido su romance, su amor, en vez de pretender casarla con Carlos, la hubiese casado con Efraín, y quizás hubiese tenido esos 7 muchachos que tuvo Jorge Isaac, lo hubiese tenido con ella. O sea, hubiese quizás sido distinta la historia. Pero bueno, ahí entramos en la etapa de qué decisiones tomamos y cuáles son las consecuencias. Lo cierto es que la vida de Jorge Isaac, una vida apasionada y apasionante, fue traducida en esa novela. No necesitó más Jorge Isaac de un libro más para trascender, realmente. No lo necesitó. Igual que nuestro Rómulo Gallego con Doña Bárbara, no necesitó más. Miguel Otero Silva con Oficina Número, no necesitó más. Con uno solo va. Así mismo es. No importa la cantidad, sino la calidad. Continuamos con más del programa Contacto Literario. Doctor Leáñez, antes de culminar con esta importantísima intervención que ha tenido el día de hoy en nuestro programa, quisiera que usted, quien a lo largo de su carrera se ha desempeñado un papel relevante en las nuevas generaciones, quisiera que nos deje una dosis de ese conocimiento literario, de ese contacto literario que a lo largo de los años usted ha mantenido. Quisiera que dejara un poquito de eso aquí con nosotros para todas esas personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, la verdad es que la lectura engrandece al hombre. Yo no he visto ninguna persona que lea, que sea un lector asiduo, que sea una persona que de verdad interiorice lo que está leyendo y lo lleve a la práctica y sea una mala persona, un mal ciudadano. Realmente nosotros tenemos lo que estamos en esta generación, y felicito tu programa, felicito tu iniciativa, Hilary, porque es necesario que no solamente los padres, los maestros, sino la colectividad toda se enfoque en recuperar la lectura para nuestros niños jóvenes e incluso nuestros adultos. Lean todo. Por ejemplo, nosotros cuando éramos adolescentes, nosotros no recibíamos regalos sino libros. Y hay que volver a eso. Usted no regale un juguete, regale un libro, ¿verdad? Hoy en día existen muchos escritores. Hoy en día estamos nosotros conversando aquí y hay gente que está escribiendo. Lea periódico, no se conforme con lo que le dé la inteligencia artificial. Es artificial. Su inteligencia humana es la que crea esa inteligencia artificial. Y de verdad que a mí la lectura me ha ayudado muchísimo.
y soy un amante de la lectura. Obviamente hay una presunción que nosotros decimos los abogados que admite prueba en contrario, que los abogados leemos mucho. Eso se ha dejado. Los abogados tenemos que leer mucho, pero la colectividad toda tiene que convertirse en letrada, porque como decía Simón Bolívar, las naciones marcharán al término de su grandeza con el mismo paso con que camine la educación. Nosotros queremos ser una nación grande, tenemos que educarnos, tenemos que instruirnos, en fin, tenemos que leer. Va a llegar un momento que si nosotros no leemos, no vamos a saber escribir, no vamos a saber expresarnos. Y si a usted no le gusta leer la literatura hispanoamericana, que es vasta, que es grandísima, que es enorme, desde la Patagonia hasta el Río Grande, en el norte, entonces estudie otro idioma, ¿sí? Y lea en otro idioma, que hay bastantes escritores en otros idiomas. Por ejemplo, si no quiere leer María en español, en castellano, léala en italiano, léala en portugués, léala en inglés, léala en japonés, porque fue traducida a 30 idiomas. Igual nuestra doña Bárbara, las lanzas coloradas. O sea, comencemos a ser grandes de verdad como país, y vamos a comenzar por la lectura. Y de verdad que el agradecimiento mío es para ti, para la gente que te acompaña en el programa, para esta gran iniciativa que es Contacto Literario, y que de verdad aplaudo, agradezco desde el fondo de mi corazón, desde mi intelecto, le agradezco que alguien se haya tomado la iniciativa de poder tocarnos esa fibra de lectores y la necesidad de leer que tanto tenemos. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por esas hermosas palabras. Y bueno, yo veo necesario repetir un poco sobre mi invitado especial del día de hoy. Él es abogado, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, destacado como especialista en muchísimas ramas del derecho nacional e internacional, y pionero en la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba. Mil gracias por su intervención. Además es CEO de la firma de abogado Leáñez & Co. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Héctor, por este importante acompañamiento que nos hizo hoy. Me llena de muchísimo orgullo poder decir que su persona estuvo aquí con nosotros en Contacto Literario y hemos hecho trascender una obra más de nuestra hermosa literatura. Gracias a nuestros distinguidos anunciantes. Ferretería Electrimaster, todo lo que buscas en materiales eléctricos e industriales y al mejor precio del mercado. Lo consigues en un solo lugar, atendido por su propietario, el ingeniero Ramón Zárraga, con excelente calidad de servicios y conocimientos en materia eléctrica. El doctor Michel Stampone, quien con su humildad ha logrado consolidar numerosos planes a nivel técnico y profesional, y quien ha estado a la vanguardia del quehacer productivo de nuestra región y nuestras instituciones educativas. Primer amor, noble orgullo de sentirnos amados, sacrificio dulce de todo lo que antes no era caro a favor de la mujer querida. Felicidad que comprada para un día con las lágrimas de toda una existencia, recibiríamos como un don de Dios. Perfume para todas las horas del porvenir, luz inextinguible del pasado, flor guardada en el alma y que no es dado marchitar a los desengaños. Único tesoro que no puede arrebatarnos la envidia de los hombres. Delirio delicioso, inspiración del cielo. María, María, cuánto te amé. Este es un pequeño fragmento de la obra de Jorge Isaac, María, que nos da ese sentir idílico de un poeta que más que un poeta frágil, trasciende por el hecho de ser un hombre corriente de luchas, de batallas, de contradicciones,
a las que es importante agregar a nuestro historial literario para todas esas poblaciones que aún no han tenido el contacto con esta hermosa obra. Se las recomiendo desde lo más íntimo de mi corazón, para que puedan conocer las inefables delicias de lo que es el amor idílico, más que el amor pasional, ese amor que nace desde las cosas hermosas de la naturaleza hacia la perspectiva de un futuro incierto. Para ganarle el olvido, es necesario hacerle la batalla a la vida. Jorge Isaac nació en el año 1837 en la ciudad de Cali, hijo de un judío y una mujer criolla. Su infancia transcurrió en los esplendores de las haciendas El Paraíso y La Manuelita. Pero la burbuja de cristal, como ya lo hemos dicho en nuestro fragmento anterior, fue muy corta, se rompió muy pronto. Olvidemos esa imagen de aquel poeta frágil que simplemente pensaba en la naturaleza y que miraba las nubes. Isaac fue un hombre de acción y de contradicciones. Empuñó las armas en las sangrientas guerras civiles colombianas bajo las filas liberales. Fue un político radical, un periodista súper incómodo para la iglesia en aquella oportunidad, inspector en la construcción de caminos y un explorador nato y científico, quien caminó a pie las selvas de La Guajira en busca de minas de carbón. Sin embargo, la tragedia familiar lo perseguía. Tras la muerte de su padre, la fortuna se evaporó. La hacienda El Paraíso fue rematada, se perdió, las deudas lo asfixiaron y fue precisamente allí, en el fango de la nostalgia por la pérdida familiar, donde nació su obra cumbre. Desde allí, desde este orden de ideas, es que hoy, a través del programa Contacto Literario, hacemos este énfasis sobre cómo un hombre normal, corriente, político, profesional y estudiado tuvo la capacidad para trascender a través de su propia historia personal, desde un amor idílico y nostálgico, a través de los siglos, a través de fronteras. Una obra que llegó a ser traducida en más de 30 idiomas y a ser reconocida por los programas de formación estudiantil en el mundo entero. Desde este punto de vista, analizamos a Jorge Isaac no solamente como factor ícono de nuestra literatura, sino como un hombre de carne y hueso que marcó y trascendió y seguirá trascendiendo a lo largo de los años. Escrituras a través de las cuales Jorge Isaac pudo recuperar lo que la realidad de la vida misma le había arrebatado. En este fragmento quiero abordar sobre la derrota terrenal y la victoria inmortal que tuvo Jorge Isaac a través de su escritura. Definitivamente, el éxito literario fue colosal. La novela conmovió lectores del mundo entero: París, Nueva York, Buenos Aires. Pero las leyes de derecho de autor para ese momento no existían en una Colombia del siglo XIX. Isaac pudo ver cómo otros escritores, cómo otros editores se enriquecían con su libro mientras él caía en la indigencia. Intentó escribir otras obras, pero el tiempo se le agotó. El 17 de abril de 1895, la malaria apagó su vida en Ibagué. Murió con los bolsillos vacíos, pero con una certeza inquebrantable.
su voz nunca desaparecería. Y el tiempo le dio la razón. Los imperios caen, los billetes pierden su valor, las guerras cambian los mapas, pero las grandes verdades del corazón humano permanecen. Jorge Isaac venció al olvido porque entendió que la nostalgia, el primer amor y el miedo a la muerte nos une a todos, sin importar el siglo, la época ni la temporada en la que hayamos nacido. Cada vez que un lector llora al leer la última carta de María o se pierde en los vientos de Valle del Cauca, Jorge Isaac gana la batalla. Porque el paraíso se perdió en la tierra, pero él lo hizo eterno a través de la literatura. Y ese es el mensaje icónico de este programa de hoy en día. Jorge Isaac logró vencer al olvido. Esta metáfora la vamos a encontrar en el momento en que nos sumergimos en ese hermoso detalle literario como lo fue la obra de María, obra icónica y pionera del romanticismo latinoamericano, obra que desde aquí, desde los estudios de La Voz de Miranda, doy una fe fehaciente de que cada lector, cada mano por la que pasa y seguirá pasando esta hermosa obra, va a dejar una huella imborrable en el corazón, la mente y la perspectiva del conocimiento literario. Pues así como Jorge Isaac venció al olvido a través de esa magnífica obra titulada María, el programa Contacto Literario hoy le ha ganado una batalla a la inteligencia artificial, porque segura estoy que desde este momento y todas las personas que nos han estado escuchando y que nos han estado siguiendo desde el primer momento y que no haya leído la obra de Jorge Isaac, inmediatamente van a hacer ese interés lúdico por leer esta hermosa obra, magnífica de principio a fin. Este programa llegó a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros distinguidos anunciantes. Ferretería Electrimaster, todo lo que buscas en materiales eléctricos industriales y al mejor precio del mercado. Lo tienes en un solo lugar, atendido por su propietario, el ingeniero Ramón Zárraga, con excelente calidad de servicios y conocimientos en la materia. El doctor Michele Stampone, quien con su humildad ha logrado consolidar numerosos planes a nivel técnico y profesional, y quien siempre ha estado a la vanguardia del quehacer productivo de nuestra región y de nuestras instituciones educativas, como la Universidad Experimental Francisco de Miranda y la Escuela Técnica Industrial de Punto Fijo. Su mano amiga nos siga acompañando en este camino, sobre todo a las nuevas generaciones estudiantiles. Damos por culminado este espacio de hoy, este importante contacto que hemos tenido a través de la historia de nuestra literatura. Quien nos acompañó en los controles, Ibis Pineda. Detrás de cámara tuvimos el sustancioso apoyo de Alejandro Sabarce. Y quien narró para todos ustedes, Hilary Xavier, certificado de locución 100259. Hoy tuvimos el honor de recibir como invitado especial al doctor Héctor Leáñez, abogado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, destacado como especialista en muchísimas ramas del derecho nacional e internacional y pionero en la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba. Mil gracias una vez más por su intervención. Desde su emisora, La Voz de Miranda, la voz que siempre te acompaña.
Me despido con este humilde pensamiento. Salvemos la literatura y seamos cultos en la palabra escrita.